La prensa chayotera en tiempos de degradación prianista. Al referirse al papel que la prensa tradicional juega en el momento actual, el presidente López Obrador fue claro: estamos viviendo tiempos de degradación social, salvo excepciones honrosas. La prensa formada durante el neoliberalismo trabaja para beneficiar a los intereses ilegítimos de un pequeño grupo social corrupto. La sentencia es dura, pero real. En tiempos electorales vemos cómo muchos periodistas que definían su trabajo como objetivo se quitan la máscara y dejan al descubierto el lado más oscuro de sus personas. Son un coro de desinformadores, pretendiendo manipular la opinión pública para favorecer electoralmente a quienes pagan bien por sus servicios. En el periodismo nacional fue costumbre servir con docilidad a intereses políticos que mantenían lazos de todo tipo con los medios de comunicación. Estos últimos servían como herramienta para encumbrar personajes y afianzar carreras. La prensa adquirió poder político y económico en ese mundo, donde la noticia se fabricaba al gusto de quien pagaba. Nació el cuarto poder mexicano, que no tenía como fundamento el ejercicio de la libertad periodística. Su fuerza venía de su capacidad para construir o destruir el prestigio de los personajes del momento a través del manejo de la información usada a conveniencia. Quien pagaba crecía, quien se negaba o no podía hacerlo quedaba relegado o era destruido mediáticamente. Hoy los políticos de la Cuarta Transformación no pagan a la prensa por notas a modo, para favorecer su posición personal. Presidencia reduce al máximo el gasto en publicidad y la prensa ve como única opción económica, dado que se han acostumbrado al dinero fácil, mantener su lealtad a quienes gobernaron en el pasado. Empresarios y políticos conservadores abren sus bolsas para cubrir la nómina del viejo periodismo. Pagan por la mentira diaria, la prensa corrupta se presta a ello y la vieja asociación neoliberal se mantiene vigente. En este momento histórico de transformación, hemos sido testigos de la caída vertiginosa de antiguos periodistas considerados escrupulosos y honestos ante sus audiencias. Hemos visto cómo las audiencias leales por años a determinados periodistas abandonan sus espacios informativos al constatar que la línea editorial que maneja el comunicador adquiere un evidente tinte conservador. Los casos de Aristegui y Broso son quizá los más significativos y los que mejor ejemplifican esta metamorfosis periodística. Para estos informadores, las audiencias pasan a segundo término cuando se trata de conservar el beneficio económico acostumbrado, y la gente lo nota. Tenemos en el país una prensa tradicional, carente de credibilidad. Hay lugares a los que las redes sociales y el internet no llegan aún. El poder penetrador de la radio y la televisión es total en esos sitios apartados. Con todo, la gente conoce la situación general que vive el país, sabe quiénes son sus enemigos reales y entiende la naturaleza del cambio que estamos viviendo. Si el internet no tiene cobertura nacional, los programas sociales que impulsa el presidente López Obrador sí la tienen. Ese contacto directo con la gente desbarata el plan neoliberal para manipular la conciencia del ciudadano. No importa lo que digan la radio y la televisión, la realidad que se palpa en los bolsillos de la gente contradice la mentira que pretende difundir la vieja prensa. Si la degradación en medios de información resulta condenable, la que sucede al interior del Poder Judicial nos ofende a todos. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador señaló de nueva cuenta el papel de un juez que se ha especializado en otorgar amparos a petición de los grupos conservadores. Los ampara contra toda acción de gobierno. Su nombre no viene al caso, pues se trata de un personaje que no merece ni la mención. En esta ocasión, otorga un amparo provisional a favor de los empresarios que ven como una afectación a sus intereses económicos lo que señala la nueva ley que implementa el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía. Lo ridículo en este amparo es que aún no se conoce bien el contenido de la citada ley, misma que no ha sido aprobada ni publicada. Es un amparo que previene contra posibles afectaciones por parte de algo que aún no existe. Y aquí se da el caso claro y visible para los ciudadanos respecto a la forma
en que trabajan empresarios, políticos y medios de comunicación serviles a la causa conservadora. La nueva ley solo pide como requisito para identificar al propietario del dispositivo telefónico la huella digital del titular. Es todo. Medios de comunicación, políticos agrupados en el tumor y empresarios del tipo de Claudio X González hablan en todos los espacios informativos a su alcance de requisitos que tienen que ver con registros biométricos de cada usuario, lo cual es falso. La huella digital es incluso una medida de protección recomendada en aparatos telefónicos de nueva generación. La intención del gobierno al solicitar este requisito para establecer el Padrón Nacional de Usuarios es impedir que los teléfonos móviles que operen bajo la modalidad de prepago se sigan utilizando en actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión y el chantaje. Teniendo el dato de la huella digital, se limita en mucho el uso de estos aparatos en actividades delincuenciales. La perversa asociación entre prensa, políticos y empresarios neoliberales propicia la degeneración social a que hace referencia el presidente. Ocultan la verdad con la intención de favorecer sus intereses corruptos. Por eso también su oposición a la prórroga de 2 años a la presidencia de la Judicatura Federal para el ministro Arturo Saldívar. El ambiente de corrupción en juzgados y tribunales les favorece. No quieren orden y justicia. Ellos viven bien en el desorden que han generado, hundidos en la injusticia. El cambio en México sigue adelante, pero para concretarlo es indispensable mantener la confianza en el gobierno del presidente López Obrador. Se necesita una Cámara de Diputados con mayoría de Morena en la siguiente legislatura federal. La degradación social que padecemos requiere cambios de fondo, que están planeados para el segundo trienio del mandato del presidente. Solo con un Congreso de mayoría morenista se logrará desterrar la corrupción por completo. Hay que pensar en todo esto antes de votar el 6 de junio próximo. Estamos a un paso de terminar con la pesadilla neoliberal del PRIAN. Por esto, voto masivo por Morena. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En el 2012, la mafia del poder se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches, para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero desde que inició la Cuarta Transformación, dimos marcha atrás a las mal llamadas reformas y a este pacto perverso que solo dañó al pueblo de México. Por eso, el PRIAN se opone a los programas sociales y al bienestar de las familias mexicanas. Quieren volver a hacer del país un cheque en blanco para sus intereses. En cambio, en Morena el único pacto es con la gente. Vamos a extirpar a los corruptos de siempre y recuperaremos la soberanía energética en beneficio de todas las familias y las pequeñas y medianas empresas. Este 2021 vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió.
El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir. Nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.